Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente contentos, gozosos de traer y enseñar la hermosa palabra de Dios. Y hoy, ¿verdad? Siento un llamado de parte de Dios de hablar sobre este versículo en específico que se encuentra en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y meditaba, ¿verdad? Llevo varios días meditando en este versículo y el Espíritu Santo me mostraba que este versículo no se refiere únicamente a cuando tú aceptas a Jesús, que Jesús borra tus pecados y los echa a lo profundo de la mar. Este versículo no se refiere únicamente a eso, cuando tú vienes a Jesús y Él te perdona. Este versículo habla de muchas áreas de nuestra vida, como por ejemplo, cuando habla de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, cuando tú decidiste seguir a Cristo, tú viniste a Cristo con ciertas, ¿verdad?, memorias, con ciertas actitudes, con cierto carácter, con malos hábitos y con buenos hábitos, ¿verdad? Porque no todo fue malo en nuestro pasado. Con valores, con luchas, con todo. Venimos con un trasfondo, con un background. Y la Biblia dice que tenemos que ser renovados a través de nuestra mente. En otras palabras, que dejemos nuestra pasada o vieja manera de vivir y comencemos a vivir una vida nueva. Si antes, cuando nos molestamos, respondíamos con impulsividad o con violencia verbal o con violencia física, ahora como cristianos no podemos responder de la misma manera, porque ya no nos dejamos llevar por los impulsos, por lo que sentimos, sino por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice que si te dan una mejilla, tú tienes que poner la otra. En otras palabras, te está diciendo que seas manso. Dios habla de mansedumbre, que no andes por ahí todo el tiempo peleas hasta con tu sombra. Cuando la Biblia habla de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te está diciendo en otras palabras, Dios te bendiga, Rosendo, amén. Te está diciendo en otras palabras que ya tú no puedes vivir o reaccionar de la misma manera que reaccionabas cuando no conocías a Cristo. Con ira, con violencia, con maldad. Sino, tienes que responder como yo estaba dando la enseñanza ayer sobre el amor. Tienes que responder con amor, con mansedumbre. Tienes que responder con sabiduría. Ahora, todo lo que vayas a responder tiene que pasar por el filtro de tu cerebro. Y el cerebro es algo sumamente hermoso que Dios creó. Es algo fascinante. Dios me dio la oportunidad de estudiar por alrededor de 7 o 8 años mi bachillerato y maestría. Y realmente aprendí mucho de la grandeza de Dios al crear un cerebro tan majestuoso, tan digno del máximo creador, del máximo ser supremo, que le llaman el Altísimo, que ha hecho todo con perfección. Y usted sabe que cuando usted tiene dos hemisferios en el cerebro, tiene el hemisferio izquierdo y tiene el hemisferio derecho. El hemisferio derecho, que es en la parte, ¿verdad? Si usted viene a dividir el cerebro, esta área la divide hemisferio del lado derecho y el hemisferio izquierdo. El cerebro se divide en dos partes, esos son dos hemisferios. Y el hemisferio derecho
trabaja la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo trabaja la parte derecha del cuerpo. Está cruzado y es algo, ¿verdad?, sumamente jocoso y creativo de parte de Dios que el cerebro trabaje de esa forma. Pero cuando nosotros antes de venir a Cristo teníamos, ¿verdad?, ciertas conductas, ya sea de ira, ya sea de ansiedad, ya sea de adicciones. Y Dios me dio la oportunidad de casarme con una psicóloga clínica. Mi esposa es psicóloga clínica. Y yo recuerdo cuando ella estaba cogiendo clases de cómo funciona el cerebro con un psiquiatra. Y el psiquiatra estaba mostrando un estudio que el cerebro tiene una parte que se desarrolla, que crece cuando vivimos en una vida llena de adicciones. Que el cerebro desarrolla esa parte. Y estaba escuchando, ¿verdad?, una doctora también que estaba hablando dentro de las adicciones que está la pornografía. Y me llamó la atención, ¿verdad?, de lo que ella estaba hablando. Y es que cuando una persona está, que es una de las adicciones, no, el alcohol no es solamente el alcohol no es el único, ¿verdad?, adicción. La comida puede ser una adicción. La gula, lo que le llaman la gula, la glotonería. Ver televisión todo el tiempo se puede convertir en una adicción. La droga es una adicción, pero esta doctora estaba hablando en específico de las adicciones hacia la pornografía. Y ella estaba explicando que mucha gente no puede controlar su adicción a la pornografía. ¿Por qué? Porque ha estado tanto tiempo, ¿verdad?, sumergido en esto que se convierte en una adicción. Las personas que dicen que ven pornografía 2-3 veces en semana, ya eso la doctora estaba categorizándolo una adicción. ¿Y qué pasa? Que mayormente las personas que estaban envueltas en este tipo de conducta son personas con depresión, con ansiedad, tienen lo otro era, a ver si me acuerdo, depresión, ansiedad, ADHD, que es déficit de atención con hiperactividad. Y eran personas que tenían pobre concentración. Esta adicción a la pornografía causaba esta pobre concentración, ¿verdad?, al diario vivir. Tenían problemas de relaciones con parejas. Cuando tenían una pareja y veían que, ¿verdad?, tenía esta adicción, pues no podían tener relaciones duraderas a causa, ¿verdad?, de esta impulsividad hacia la adicción de la pornografía. Entonces, esta doctora estaba explicando que en el cerebro, cuando la persona está viendo pornografía, se activan unos neurotransmisores, ¿verdad?, que producen dopamina. Y es como un flujo demasiado grande de dopamina. Y la dopamina se convierte también, se produce cuando tú haces ejercicios. Y me llamó la atención porque ella la estaba diciendo en inglés, rewire, como recablear, o sea, reformar tus pensamientos, volver a poner cables nuevos. Y porque el cerebro funciona, tú tienes neuronas, que las neuronas son células, ¿verdad?, que están en el cerebro. Y esas neuronas tienen unos cables que cada cable se conecta con otro cable de otra neurona. Y así se producen las conexiones neuronales, los mensajes, las memorias, ¿verdad? Todo esos procesos que pasan en el cerebro. ¿Qué pasa? Que ya tu cuerpo está habitado, te estoy hablando de la pornografía, por eso puede suceder con otras adicciones. Y ya tu cuerpo está lo que hace la pornografía es como un carjacking. Un carjacking, cuando a ti te van a asaltar y quitarte tu carro con un arma, tú no tienes control de esa situación, ¿verdad? Pues así pasa con la pornografía. Llega el punto que se vuelve una adicción que tú no tienes control de esa situación. Y te estoy explicando todo esto para que entiendas que tu pensamiento puede ser cambiado. Aún la ciencia te lo dice. Y esta doctora estaba explicando que tú puedes
¿verdad? Volver a soltar esa dopamina cuando en vez de hacer conductas autodestructivas como la pornografía, ¿verdad? Que está comprobado científicamente que el hombre pierde difusión eréctil cuando está sumergido en esta porquería satánica del diablo que destruye tantas familias. Yo siempre he contado un testimonio de una persona que estaba tan sumergida en esto que tenía que tomar medicamentos. Pero esto no se queda ahí. Usted tiene que cambiar ese estilo de vida. Si usted veía pornografía antes, usted tiene que cambiar ese estilo de vida donde veía pornografía y producir esa dopamina, pero con conductas positivas, como hacer ejercicio, leerte un libro, hacer cosas que te gusten, cocinar. Usted diga lo que le guste, otros hobbies que no hagan daño a su mente, a sus emociones. Y había un estudio que decía que mientras hacían esto, cuando venía ese impulso de ver pornografía, porque es una adicción, y la persona decía que no, y estaba 2 meses, 3 meses, los estudios decían que esta persona se podía concentrar mejor, era más productiva, y también me llamó la atención que decía que las personas que son adictas a la pornografía pierden muchas horas, más de 20 horas a la semana, ¿verdad? Que no son productivas y que se pueden invertir en cosas productivas. O sea, es cambiar un estilo de vida, un pasado estilo de vida por un nuevo estilo de vida que sí sea productivo, como leer un libro que te ayuda a entender la Biblia, leer la Biblia, tantos libros que yo he leído, ¿verdad? Que son sumamente interesantes, de historia bíblica o de lo que a usted le guste. Si le gusta, no sé, ¿qué le puedo explicar? Un libro de deporte, ¿verdad? Porque no todo tiene que ser, ¿verdad?, relacionado a la escritura. Pero si le gusta algo de deporte, puede leerlo. Usted lo que tiene que entender de este versículo es que usted tiene que dejar la pasada manera de vivir y tiene la oportunidad de comenzar a transformar sus pensamientos por pensamientos de bien, por pensamientos de paz, por pensamientos de bendición, por pensamientos de abundancia, por pensamientos de la gloria de Dios. Y si la Biblia lo dice, y si Jesús lo dice, es que se puede lograr, es que se puede hacer, es que se puede ser libre de adicciones, es que se puede ser libre de ataduras del pasado. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando venga el pensamiento, usted lo contragesta con la palabra. Usted lo contragesta con hábitos que lo bendicen a usted y a su familia. Y estas personas que dejaban de ver esta patraña o este invento o esta estrategia que utiliza el enemigo para destruir muchas familias, que es la pornografía, usted tiene que comenzar a decirle a Dios que le dé las estrategias para vencer esas tentaciones por hábitos nuevos, por hábitos que agraden a Dios, por hábitos que lo bendigan a usted y a su familia. Y se puede, porque cuánta gente no ha podido salir de eso, del alcoholismo, de la pornografía, de la drogadicción, de la glotonería, de todo eso. De todo eso. Dios da la fortaleza para hacer eso y mucho más. Y recuerdo que yo puse un post, yo sigo una página de personas que tratan de superar las drogas y entonces tratan de justificar de que no se puede que no se pueden dejar las adicciones. No siga ese mismo patrón de pensamiento de esas otras personas que dicen que no se pueden dejar las adicciones, porque Jesucristo vino a romper las cadenas. Por lo tanto, usted no puede repetir lo que repita el mundo. Si Jesús dice que se pueden romper las cadenas, que Él puede enviar ángeles que rompan las cadenas, o su sola presencia rompe las cadenas, pues no siga repitiendo, ¿no? Porque es que hay muchos cristianos que se justifican utilizando este versículo que dice, lo que quiero hacer,
no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Que esas palabras las dijo Pablo. Pero si usted sigue leyendo los versículos próximos y sigue leyendo, usted va a encontrar que dice que sí se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. La gente se queda en el versículo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. La gente se queda ahí para justificarse en que no puede salir de las adicciones. Y la realidad es que ese no es el mensaje que quiso llevar Pablo. La realidad es que si usted sigue leyendo, dice que el Espíritu Santo le va a dar la fuerza para dejar cualquier tipo de adicción. Y te da la fuerza. No vuelvas a sentir un deseo jamás en tu vida, ¿verdad? Porque te causa repulsión, porque te causa dolor. Y tú no quieres, ¿verdad?, sentir eso. Por lo tanto lo dejas. Porque ya no es lo mismo que tú antes pecabas y te daba lo mismo, pero ya tú conoces a Dios, que es diferente. Y uno de los consejos que, ¿verdad?, que me llamó la atención de esta doctora era que decía que si, por ejemplo, tú volvías y recaías en la adicción a la pornografía, o puede ser cualquier otro tipo de adicción, dieras $50 a una causa que tú no querías darle, como por ejemplo a una campaña política que a ti no te gusta, como castigo, ¿verdad? Yo no, en ese aspecto, pues yo difiero un poco de ella, pero sí me llamó la atención que eso fue como una enseñanza para decirle a tu cerebro que tu pecado tiene consecuencias. Y es verdad, el pecado tiene consecuencias. Lo que haces en lo oculto se manifiesta en tu vida. Pobre concentración, falta de motivación, depresión, porque sabe que ¿verdad? Porque sabe que estás actuando mal y no quieres cambiar. Pobre autoestima, esto te causa. Mas sin embargo, cuando comienzas a salir de esas ataduras, te sientes lleno de la presencia de Dios, te sientes libre de estas cargas opresivas, te sientes libre de estas cadenas. Y esta mañana un hombre decía, ¿verdad?, saliéndonos del tema de las adicciones, hay otros tipos de ataduras que viene el cristiano, como por ejemplo, vienen con rencores, por heridas que no han perdonado, quieren venganza. Cuando la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si Dios lo permitió, es porque era su voluntad. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios, no debiste haber hecho eso? ¿Acaso yo podré contender con aquel que hizo los cielos y la tierra? Como le dijo a Job, que quiso contender con Dios, y Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando le puse límites al mal? ¿Dónde estabas tú cuando creé los cielos? En otras palabras, diciéndole, ¿tú me vas a decir a mí que yo soy el creador del universo, lo que tengo que hacer? Mi amado hermano, no erréis y no ignoréis las sagradas escrituras. No hay nadie más grande que Dios. Si Dios lo permitió, es porque tiene un propósito mayor. Quiere formar tu carácter, quiere darte paciencia, quiere enseñarte a confiar más en Él. Quiere humildad en ti, quiere sometimiento. ¿Por qué Dios nunca le quitó el aguijón a Pablo? Porque la misma Biblia te lo explica. Porque la naturaleza de las revelaciones que Dios le había dado a Pablo eran tan grandes que si le quitaba ese aguijón, se iba a llenar de orgullo. Y ese aguijón le mostraba a Pablo que necesitaba a Dios todos los días. A veces hay cosas que no entendemos, pero usted tiene que tener la suficiente madurez y humildad de decir, Señor, aunque no entienda, te amaré por siempre. Señor, aunque no entienda, haré tu voluntad. Señor, aunque me duela,
yo sé que tú serás mi sanador y te seguiré. Señor, aunque este proceso que esté viviendo me ha hecho sufrir, pero yo sé que estoy en manos del alfarero. Y como estoy en manos del alfarero, tú me vas a moldear según a la imagen de Jesús. Así que me rindo ante ti. No sigo peleando contigo, sino confío en ti. Confío que lo que me está pasando, todo obra para bien de los que aman a Dios. Y esa debe ser nuestra actitud ante el dolor, ante las circunstancias, ante el rencor, y empezar a perdonar. Porque el ejemplo que estaba dando, ¿verdad? El predicador que estaba escuchando esta mañana era el de la manzana. Tenga una manzana en su mano todo el día. Cargue una manzana en su mano todo el día. Va a llegar el momento que va a estar cansado de tener esa manzana en la mano. Se va a sentir cansado, agobiado, agotado. Ya no quiere tenerla más. Pues así pasa con el rencor. Si usted quiere vengarse, si usted no quiere perdonar, va a ser como el cuento de la manzana, que se va a cansar, se va a drenar. Y usted a veces llega a su casa y dice, pero Señor, ¿por qué me siento tan cansado? Y no es un cansancio físico, es un cansancio emocional y psicológico por no soltar la carga, por no soltar y perdonar, porque el perdón lo que te hace bien a ti. La otra persona puede estar feliz, disfrutando, y tú estás sufriendo. Tú estás sufriendo. Aprende a ser libre, aprende a perdonar, aprende a amar. Si te dan una mejilla, pon la otra. Eso se refería a Jesús. Que aprendas a perdonar. No importa el agravio más grande que te hayan hecho. Porque es para tu salud emocional. Mucha gente por falta de perdón se están muriendo de cáncer. Porque ese dolor emocional su cuerpo no lo resiste y lo tiene que demostrar por algún lado. Muchos dolores de cabeza, muchas migrañas, muchas situaciones es la falta de perdón. Algunas no, algunas son genéticas, pero otras son falta de perdón. Tú quieres recibir sanidad de tus emociones, sanidad del alma, sanidad de tu mente. Aprende a perdonar y dejar las cosas en las manos de Dios. Esa es la única manera. Deja las cosas en las manos de Dios. Y otra cosa, para ser una nueva criatura, para tener new beginnings, como dicen en inglés. Este es el cuento de la persona que tenía miope o miopía. Este hombre era un crítico de los cuadros. Y viendo un cuadro, podía decir, mira, este cuadro tiene aquello, lo otro. Y le gustaba criticar. Y su esposa llegó un momento que lo confrontó y le dijo, pero tú no te has mirado un espejo. Tú no te has mirado en un espejo. En otras palabras, queriéndole decir, Dios te bendiga, Oscar, amén, buenas noches. Queriéndole decir, en otras palabras, tú criticas, pero tú también tienes un defecto. En otras palabras, examinémonos si nos pasamos la vida criticando o si también decimos palabras de bendición. Tenemos misericordia porque nosotros tampoco somos perfectos, porque Dios nos ha perdonado muchas cosas, porque Dios nos ha ayudado. Esa es otra forma de tener nuevos comienzos. Nuevos comienzos puede ser tu manera de hablar. ¿Estás hablando maldición o bendición? Eso se refiere a nuevos comienzos. Cuando nosotros, todos tenemos una crianza, una historia. Dicen los libros de psicología que la personalidad se forma
de acuerdo a las vivencias que tú hayas tenido. Tú vas adquiriendo, mira, me gusta esto de esa persona, me gusta esto de esta persona. Y tú vas creando tu propia personalidad. ¿Qué pasa? Hay algunas cosas que retuvimos para nosotros que no están bien. Y tenemos que ser maleables. O sea, tenemos que ser moldeables. Tenemos que aprender a dejarnos cambiar por Dios. A dejarnos, ¿verdad? Que Dios quite lo que no nos haga bien o lo que no le agrade a Él y ponga en nosotros ese oro que se refina por el fuego, o sea, por las pruebas, para que brillemos más. Tenemos que aprender a rendirnos a la voluntad de Dios. Jesús en el Getsemaní dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún Jesús, que era humano, era Dios, pero era humano, sentía igual que tú y que yo. Por eso Él se puede compadecer ante nosotros. Él dice que, dice la Escritura, que él es nuestro sumo sacerdote, que Él puede compadecerse ante nuestras debilidades, porque Él pasó por todas las tentaciones que nosotros pasamos, por todas las debilidades que pasamos. Por lo tanto, nosotros, si queremos comenzar a vivir nuevos caminos delante de Dios, tenemos que cambiar nuestra manera o pasada manera de vivir. Y muchas de esas malas mañas o malas costumbres o malos hábitos vienen de nuestra crianza. Padres maltratantes, madres irresponsables, padres alcohólicos, madres alcohólicas, madres poco cariñosas, padres poco cariñosos, no muestran afecto hacia su pareja, no se aman, se hablan con tonos altos, se agreden verbalmente o físicamente. Vamos formando una personalidad. Ahora bien, yo te digo, ¿tú vas a seguir ese mismo patrón de vida que siguieron tus padres o tú vas a ser una mejor versión como la de Cristo? ¿Vas a levantar tu voz y gritarle a tu esposa o a tu esposo cuando estés bajo presión? ¿O vas a aprender a relajarte, a calmarte y ¿verdad? A tener dominio propio? Y en vez de decir, no, esto que me hacía mi padre, que le hablaba rudo a mi esposa, a mi mamá, yo no quiero hacerlo en mi matrimonio. Porque yo me sentía triste cuando eso pasaba. Dios le ha dotado y le ha dado la capacidad para poder reflexionar y meditar y mejorar como ser humano. Y eso se llama la inteligencia y la sabiduría de Dios. Dios no nos hizo brutos. Dios no nos hizo brutos. Yo siempre corregía a mi mamá y me decía, ay, qué bruta. Y yo le dije, mami, no te digas bruta. Dios te creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, eres sabia, eres inteligente. Comience a cambiar su vocabulario. Comience a escoger lo que no le gustó de su crianza y comience a mejorarlo. Algo tan sencillo. Mi padre terrenal, él sufrió maltrato cuando era niño. Él viene de una familia que su madre lo arrodillaba en arroz. Lo arrodillaba en guayo, de eso que te sangran las rodillas. Con lo que lo cogiera, le daba. Ahora bien, yo te voy a preguntar, ¿tú vas a seguir esos mismos patrones de maltrato? No. No porque lo hicieron tus padres, tú vas a seguir haciéndolo. Mi padre llegó hasta cuarto año y no le gustaba estudiar, y esto está bien, al que no le gusta estudiar, pues Dios creó un montón de profesiones. Pero yo dije, mi mamá no terminó el bachillerato, comenzó a estudiar en la universidad, no la terminó. Yo dije, no, yo voy a romper con esta maldición. Yo voy a terminar un bachillerato y yo voy a terminar una maestría, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque la montaña se vuelva alta como el Everest, tú me vas a ayudar y yo lo voy a lograr. Y así fue. No le di
para atrás ni para coger impulso. Todas las clases, por más difíciles que se me hicieran, yo las pasaba para la gloria del Señor. Y buscaba una forma de pasarla. Y dentro de las clases, después que me convertí, solamente tuve un fracaso en una clase que fue de historia, que se me hizo bien difícil, la historia de Estados Unidos, de los Estados Unidos. Pero en más ninguna clase fracasé para la gloria de Dios. Todas las demás clases en maestría para la gloria de Dios, nunca fracasé en ninguna clase. Y una de esas clases que cogí, tenía que sacar 100 en maestría, tenía que sacar 100 en el examen para poder pasar la clase con 80. Si no, no la pasaba, porque en maestría tú tienes que sacar A o B. ¿Y qué sucedió? Que la misericordia de Dios, cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios obra a tu favor. Se llama la gracia de Dios. Me dieron un home test y en el home test saqué 100, lo que necesitaba para pasar la clase. Hermano, cuando usted se pone en las manos de Dios, no hay obstáculo que lo destruya. No hay obstáculo que lo haga retroceder. No hay obstáculo que lo venza. No hay nada que exista en esta tierra que pueda destruirlo. Ninguna, dice la Escritura, apréndase esa promesa. Ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. Ninguna, ninguna, ninguna. Repítalo, ninguna. Cuando usted repite, cuando usted confiesa, hay un poder en la confesión. Suceden cosas. La predicación que estaba dando los otros días. Creí, por lo cual hablé. Y cuando usted habla, usted está lanzando a los aires la palabra. Y la palabra, ¿qué pasa con la palabra? Se hace carne. Se manifiesta en su vida. Esa es la manera de estar perdido. Dios comienza a bendecirte. Dios comienza a levantarte. Dios comienza a darte fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y yo no me quedo en el 30 y yo no me quedo en el 60. Yo quiero la bendición completa de Dios. Hay gente que se conforma con las migajas cuando Dios te quiere dar cosas grandes. Usted le sirve a un Dios grande, no pequeño. Esto no se trata de usted. Se trata de la gloria de Dios sobre usted. Cuando usted piensa que usted lo va a hacer por sus fuerzas, por sus pensamientos, por su conocimiento, no lo va a lograr. Esto no depende de usted. Esto depende del que habita en usted, que fue el que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted no puede, cuando una puerta no se abre, Él tiene el poder suficiente para abrirla. Esto se trata de nuevos comienzos. Tener una nueva mentalidad. No mentalidad de derrota, mentalidad de victoria. No mentalidad de escasez, mentalidad de abundancia. No mentalidad de destrucción, sino mentalidad de la bendición de Dios sobre tu vida. Hermano, hay tanta palabra que no hay excusa para prosperar en la vida. No hay excusa para ser bendecido por Dios. Cuando la gente se afana por hacer dinero. Por aquí tenemos el dinero más grande del mundo, el tesoro más grande del mundo. Como dijo Jesús, un hombre que encuentra un tesoro no lo suelta. Y este es el tesoro más grande que existe sobre la faz de la tierra. Te da la sabiduría para vivir una vida exitosa, libre. Cuando hablo de libertad, hablo de que sientes paz cuando te acuestas en tu cama, de que sientes consuelo cuando tienes dolor. Cuando hablo de libertad, de que sientes tranquilidad que has vencido las tentaciones. Que cuando hablo de bendición y de tesoro, hablo de que cuando estás atravesando una prueba, sabes que vas a salir de ella y sabes que vas a sacar en el examen de Dios. Hermano, ¿qué más tranquilidad que eso? Libertad de que usted se ama a usted mismo. No hay mejor cosa que saber cómo amarse. No hay mejor cosa que amarse para poder amar a otros. Eso se llama nuevos comienzos. Cuando usted comienza a agarrar la espada de la palabra de Dios
y comienza a ser un conquistador. Comienzas a cumplir el llamado de Dios en tu vida. No le tienes miedo al gigante que se asome a tu vida, porque sabes que le vas a dar 50 espadazos hasta que caiga al piso, porque no hay nada que te pueda detener. Dios te hace literalmente invencible. Dios te hace invencible. Dios te hace invencible. O no me diga usted a mí que estar al lado de Dios es para estar en derrota. No. ¿Cuántas veces usted ha visto perder a Dios? Nunca. ¿Y por qué usted quiere perder? ¿Y por qué usted acaricia el perder? ¿Y por qué usted ama perder? No entiendo. Si Dios nunca ha perdido, porque usted, ay, que la derrota, que yo la amo, porque Dios nos enseña. No, mi amado hermano, no es derrota, son enseñanzas de Dios, porque Dios no pierde, Dios siempre gana. Dios te bendiga, Cele, Dios te bendiga, Adela. Dios es un Dios bueno. En Dios no hay derrota. Quítese eso de la mente. Quítese eso que le han enseñado por tantos años. En Dios no hay derrota. Todo lo que pasa en su vida es una enseñanza de Dios. No es que Dios lo ha abandonado. No. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Grábese eso en la mente. Y cuando piense que la prueba que tiene es porque Dios la abandonó, recuérdese de Jesús. Que usted puede sentir ese sentimiento. Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta Jesús sintió eso. Por eso lo causa, ¿verdad? Tanto pecado, tanto sufrimiento, tanta injusticia. En un momento dado usted se puede sentir así. Yo me he sentido así. Pero rápido caigo en tiempo y digo, no, la palabra dice esto. La palabra dice aquello. El Espíritu dice esto. Hermano, la cuestión es batallar con la palabra. Todos estos sentimientos negativos, todas estas emociones negativas, todos estos pensamientos negativos y comenzar a confesar la victoria que hay en las promesas de Dios. Nunca se olvide de esta palabra, de todo lo que aprendió todos los días. Dios tiene nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Todos los días, cada vez que usted abre los ojos, no es casualidad que usted abra los ojos. Si Dios quisiera que usted se muriera, que usted no sirve para más nada estar en la tierra, ya lo hubiera matado. Dios tiene propósito. Cada vez que usted se levanta, lo que tiene que hacer es afinar el oído para poder saber que Dios quiere que usted aprenda ese día o que Dios quiere que usted transmita ese día. Dios les bendiga, Dios les guarde, no nos rindamos y sigamos hacia adelante y sonriamos que el Señor nos ama. Buenas noches.